Estoy seguro de que todos nosotros encontramos que la vida actual es muy ocupada. Y parece que no tenemos suficiente tiempo para hacer todas las cosas que nos gustaría hacer. Tampoco tenemos suficiente tiempo para hacer las cosas que sabemos que deberíamos hacer. ¿Cuál es la primera cosa que recortas o eliminas cuando no tienes suficiente tiempo para hacer todas estas cosas? Al menos, presumo que la mayoría de nosotros no tenemos tiempo para hacer las cosas que nos gustaría o que sabemos que deberíamos hacer. Dudo que muchos de nosotros sintamos que tenemos bastante tiempo para todo, porque vivimos en una sociedad muy compleja donde hay muchas cosas que demandan nuestro tiempo. No tenemos la vida sencilla que tal vez tuvieron algunos de nuestros antepasados. Y así es que todo parece ser prisa, prisa, prisa. Entonces, ¿qué eliminas o en qué reduces cuando no tienes tiempo para todo? ¿Reduces el tiempo que pasas comiendo? ¿O reduces lo que comes? Lo dudo. ¿O reduces el sueño? Algunas personas lo hacen, la mayoría no. Pero algunos sí recortan el sueño, en detrimento de su salud. ¿Alguno de nosotros reduce el tiempo que pasa en el trabajo? La mayoría no lo hacemos. Más bien tratamos de meter más tiempo en lugar de menos. ¿O reducimos el tiempo que pasamos con la familia? Algunos de nosotros quizás lo hacemos, otra vez, en detrimento de nuestra familia. ¿O reducimos el estudio bíblico y la oración? ¿O el estudio bíblico o la oración? Y me atrevo a decir que esta es el área donde la mayoría reducimos si no tenemos suficiente tiempo. Y como resultado de esto, algunos han confesado a nosotros en el ministerio de vez en cuando que, por diversas razones, incluyendo la falta de tiempo, que algunos no han orado por días, o no han orado por semanas, o no han orado por meses, y algunos incluso han dicho, bueno, no he orado por años. De hecho, recientemente un hombre me dijo, un hombre que se había graduado del colegio Ambassador, que había estado en la iglesia por varios años, él dijo, no he orado por 4 años. Ahora, estoy hablando, por supuesto, de oración regular, oración diaria regular, oración de rodillas. No estoy hablando quizá de las breves oraciones que yo esperaría que incluso esas personas ofrecieran en otras ocasiones, posiblemente. Pero parece que hay algunos entre nosotros que, aparentemente, rara vez, si acaso, piensan mucho en la oración. Excepto, claro, cuando están en problemas. Dios nos dice, y estoy seguro de que esto es muy familiar, en Isaías 55, versículos del 6 al 9, buscad al Eterno mientras pueda ser hallado. Ahora, todos han escuchado esa escritura, estoy seguro, en muchas ocasiones. Pero, ¿se dan cuenta de que viene un tiempo en que puede ser demasiado tarde para algunos de nosotros orar? O cuando esa relación de oración con Dios ya no exista y ya no haya un canal o un vehículo o un medio de comunicación con Dios. Porque llega un momento en que, dependiendo de las circunstancias, Dios puede cerrar la puerta. Cuando ya no escuchará más. Leemos, por ejemplo, en un par de lugares en Apocalipsis, cosas relacionadas con el templo de Dios en el cielo, y uno específicamente nos dice que, por un tiempo, el templo de Dios está cerrado en el cielo. Ahora, exactamente qué significa esto, no sé si pueda decirlo dogmáticamente y definitivamente, sin duda o pregunta, pero me imagino que lo que nos transmite es que en ese momento particular Dios le dice al mundo, voy a cerrar ahora. Ya no voy a escuchar sus oraciones. Así como en el antiguo Israel. Hubo un tiempo, pienso más particularmente en Judá, aunque estoy seguro de que lo mismo pasó con Israel, en que Dios le dijo, por ejemplo, a Jeremías, no ores más por este pueblo, porque no escucharé tus oraciones. Ahora, aquí estaba el siervo de Dios, el profeta de Dios para ese tiempo particular, y Dios le dice, no ores más por este pueblo, porque ni siquiera te escucharé a ti. Aunque tú seas mi siervo y hayas sido fiel todos estos años, si oras por este pueblo, no escucharé. Y cuanto más no escucharía a Judá en ese tiempo cuando clamaran en oración. Ahora, ¿por qué fue esto?
pues porque Dios había enviado a sus profetas, había suplicado a Judá y previamente a Israel, por un periodo de siglos incluso, que siguieran su camino, no lo hicieron, y entonces llegó el tiempo del castigo, y cerró sus oídos a sus clamores. Y lo mismo puede pasarnos a nosotros también. Me gustaría volver a ese pasaje, Isaías 55, porque hay otros comentarios allí que van junto con esto que me gustaría leer y comentar. Isaías 55 dice, buscad al Eterno mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y creo que está implícito allí que puede llegar un tiempo en que Él no escuche. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Eterno. Así que aquí está mostrando que lo que debemos hacer si no estamos invocando a Dios es comenzar a hacerlo, pero empezando por obedecer. Y Él, hablando de Dios, tendrá misericordia de él, y al Dios nuestro, porque abundante perdón tendrá. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Ahora, si fuéramos simplemente por nuestros caminos en lo que se refiere al tema de la oración, supongo que no oraríamos muy a menudo. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, ¿cómo buscamos a Dios? Bueno, comenzamos dejando nuestros caminos y nuestros pensamientos, en otras palabras, arrepintiéndonos, y luego invocándole. Bueno, ¿cómo invocas a Dios? Pues, obviamente, invocas a Dios en oración. Y de eso se va a tratar este sermón, del tema de la oración. De hecho, esto será una serie, y con suerte podré volver en un par de semanas y continuar con 1 o 2 sermones adicionales sobre el tema de la oración, un tema muy importante para cualquier verdadero cristiano. Y así podríamos decir que este sermón es todo sobre la oración. Ahora, al ser todo sobre la oración, no voy a agotar el tema, pero voy a tratar de cubrir bastante ampliamente todas las fases y facetas, o al menos las fases y facetas importantes de la oración. Ahora, primero, ¿qué es la oración? Y quiero decir brevemente qué es la oración, y esto no es necesariamente una definición bíblica, pero creo que es una definición bastante obvia. La oración es hablar o conversar con Dios. Esta es una manera, por supuesto, de hablar con Dios, el Creador. Y Él nos responde a través de su palabra. Y al estudiar su palabra. Así que esa es, por supuesto, otra faceta del tema, pero no cubriremos ahora el hecho de que debemos estudiar. Ahora, otro factor sobre la oración es que la oración es una parte importante de la adoración. La gente habla de adorar a Dios. Hablan, especialmente en esta época del año, sobre cómo adoran a Jesús. Y, sin embargo, una parte de la adoración es orar a Dios. Me pregunto cuántos de estos que dicen, bueno, adoramos al pequeño niño en el pesebre y demás, me pregunto cuántos de ellos realmente oran a Dios. Así que, básicamente, eso es la oración. Es, en realidad, hablar con Dios. Luego, me gustaría preguntar, ¿por qué orar? Bueno, hay muchas razones, por supuesto, por las que debemos orar. Les daré algunas de ellas. Porque es una manera de expresar alabanza a Dios y agradecimiento a Dios, a ese gran Dios, por sus bendiciones y por todo el entendimiento y conocimiento que nos ha dado, por suplirnos nuestras necesidades físicas, nuestras necesidades espirituales y, bueno, una y otra vez, las muchas cosas con las que Dios nos ha bendecido. Ahora, algunas personas, por supuesto, son muy desagradecidas por las bendiciones que reciben de Dios. Otros ni siquiera reconocen que algunas de las cosas buenas que tienen vienen de Dios. Hace 1 o 2 años, y no recuerdo si fue 1 o 2, durante la temporada de Acción de Gracias, tuve un sermón sobre el tema de la gratitud. Y creo que hablé sobre ese tema aquí. Puedo estar equivocado, pero creo que lo hice. Y de todas maneras, si lo hice, pasé todo el tiempo, todo el sermón, sobre las cosas por las que podemos agradecer a Dios, por las que deberíamos estar agradeciendo a Dios. Así que muchos son, primero, desagradecidos,
y también no reconocen ni admiten todas las muchas cosas buenas que tienen que si vienen de Dios. Ahora, otra razón para orar es que tengamos una oportunidad de interceder por otros, de ser un intercesor, tal como Jesucristo lo es ahora. Y cubriré ese punto otra vez un poco más adelante en un contexto un poco distinto. Así que es una oportunidad de interceder por otros delante de Dios, de expresar preocupación a Dios por otros. Y realmente eso nos da experiencia ahora en lo que estaremos haciendo, al menos en parte, en el mundo de mañana, al interceder con Dios por aquellos que estarán bajo nosotros en el reino de Dios, tal como Cristo lo está haciendo ahora. Ahora, otra razón para la oración es que podemos pedir ayuda. Y esa ayuda, por supuesto, puede ser de cualquier clase, ayuda física, ayuda espiritual, o lo que sea. Podemos pedir a Dios dirección, fortaleza y cualquier otra cosa que podamos necesitar. Otra razón por la que oramos es que esta es la única manera que tenemos de comunicarnos con nuestro gran Dios y Creador. Así que, muy brevemente, esas son algunas de las razones por las cuales deberíamos orar. Grandes beneficios resultan de la oración correcta. Y, por supuesto, muchos de nosotros todavía no hemos aprendido cómo orar correctamente, y tal vez no estamos recibiendo muchos beneficios como resultado de nuestras oraciones. La siguiente pregunta que me gustaría plantear es, ¿cómo deberíamos orar? Y hay muchas fases y facetas de este punto en particular que me gustaría elaborar. ¿Cómo orar? Me viene a la mente el dicho de Benjamin Franklin, que apareció en el almanaque del pobre Ricardo allá en el siglo XVIII, en 1757, que nos da su idea en relación con esto, y también otro punto. Él dice aquí: trabaja como si fueras a vivir 100 años. Ora como si fueras a morir mañana. Y pensé que eso era muy bueno. Me recuerda a otra cosa que quizá no esté muy relacionada con esto, pero me recuerda a algo más. Un hombre le decía a otro, hablándole acerca de su edad. Era un hombre muy anciano. Creo que el señor Rader había hecho alguna referencia a esto con respecto al señor Armstrong. En fin, el anciano dijo: bueno, si hubiera sabido que iba a vivir tanto tiempo, me habría cuidado mejor. Uno pensaría que nos cuidaríamos mejor para poder vivir más tiempo, pero parece que demasiados de nosotros no nos preocupamos sino hasta que quizá ya es demasiado tarde. En fin, necesitamos orar, según Benjamin Franklin, como si fuéramos a morir mañana. Y creo que ese es un buen consejo en cuanto a eso se refiere. Ahora bien, ¿cómo orar? Primero, e incluso antes de comenzar a orar, hay algo que necesitamos entender y saber. De lo contrario, realmente estamos perdiendo el tiempo en la oración, porque Dios no nos oirá. Vamos a Isaías 59. Estábamos en Isaías 55, creo. Pasemos unos capítulos adelante. Isaías 59, versículos 1 y 2. He aquí que no se ha acortado la mano del Eterno para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ahora, si siguieras leyendo el resto del capítulo, encontrarás que él elabora sobre esta última parte acerca de las iniquidades que los habían separado de Dios, de manera que Dios no escucharía sus oraciones. Así que, primero, aún antes de orar, si quieres que Dios escuche tu oración, tienes que obedecer a Dios. Esto está expresado con diferentes palabras en distintas partes de la Biblia, y voy a mostrarte algunos de esos lugares dentro de un momento. Así que la primera cosa que necesitas hacer respecto a la oración es obedecer a Dios. Y si no lo has hecho, entonces lo que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados, de tu maldad, y comenzar a obedecer a Dios. Y haciendo eso, entonces sí puedes tener acceso a Dios y a su trono. Pero Él no te va a escuchar, no te va a atender, si continúas en tu maldad y en tus pecados. Y, por supuesto, Dios es quien define lo que es la maldad o lo que es pecado. No se trata solo de lo que nosotros pensemos que es pecado o no, sino de lo que Dios dice que es pecado.
Pasemos ahora al Nuevo Testamento para ver este punto aún más claro. Juan 9, versículo 31. En este caso particular, el que habla no es Jesucristo, sino un hombre que había sido sanado por Cristo. Y cuando fue interrogado por los fariseos y otros judíos, aquí está parte de la respuesta que les dio, basada, por supuesto, en lo que acabamos de leer en Isaías y también en otras escrituras que veremos en un momento. Juan 9, versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Así que, si quieres que Dios te oiga, tienes que dejar de pecar. Y cuando peques, sea por debilidad o cualquier otra causa, entonces debes arrepentirte de ese pecado y dejar de pecar. Pero si alguien es temeroso de Dios y hace su voluntad, a él sí oye. Así que, si quieres que Dios te oiga en tu oración, necesitas hacer la voluntad de Dios. De lo contrario, Él no te va a escuchar, y claro, estarías perdiendo tu tiempo en la oración. De modo que, si estás rebelándote contra Dios, no lo obedeces y tampoco oras, bueno, supongo que eso se entiende, porque Dios no te escucharía de todas maneras. Veamos un par de versículos en los Salmos, ambos en el mismo capítulo. Salmo 34. Empezando en el versículo 15. Los ojos del Eterno están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Entonces, ves, Dios está observando a los justos. Ahora, ¿quiénes son los justos? Aquellos que se han arrepentido de sus pecados, los que han sacado el pecado de sus vidas, aquellos cuyos pecados han sido cubiertos por la sangre de Jesucristo, y demás. Así que esas personas, esos justos, no por su propia bondad sino por el perdón de Dios, esas personas son escuchadas por Dios cuando claman en oración. Versículo 16. La ira del Eterno contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Y en el versículo 17 hay otro punto que quiero enfatizar. Claman los justos, y el Eterno oye, y los libra de todas sus angustias. Aquí otra vez, son los justos, a quienes Dios va a oír, porque Él no va a escuchar al injusto, al impío, al malvado. Y dice que los libra de todas sus angustias. No dice que no van a tener angustias, sino que cuando las tengan, Dios los librará de ellas. Luego en Proverbios, capítulo 15, encontramos otra vez el mismo principio. Proverbios 15, versículo 29. Lejos está el Eterno de los impíos, mas Él oye la oración de los justos. Ahora, con esas escrituras, creo que debería ser evidente que, incluso antes de venir a Dios en oración, necesitamos saldar cuentas. Necesitamos sacar el pecado de nuestras vidas. Necesitamos comenzar a obedecer a Dios. De lo contrario, Él no nos va a escuchar. Así que, ¿cómo deberíamos orar primero? Incluso antes de orar, tenemos que ir a Dios y tener nuestros pecados perdonados y luego obedecer a Dios. Ahora, permíteme comentar un poco sobre cuál debería ser nuestra actitud cuando nos acercamos a Dios en oración. ¿Cómo deberíamos acercarnos a Dios? Deberíamos acercarnos con una actitud de, aquí estoy, Dios, y sabes, soy muy importante, soy esto, soy lo otro. Y venir a Dios con jactancia, con vanidad y con orgullo. Dios no va a escuchar la oración de alguien así. Si piensas que eres tan grande y que eres mejor que los demás, otra vez, Dios no va a escuchar tu oración. Vayamos al Salmo 9, versículo 12. En la última parte del versículo dice: No se olvidó del clamor de los humildes. No se olvida del clamor de los humildes. Eso debería ser obvio, pero necesitamos venir a Dios con humildad. Y esta es una escritura que lo muestra. Así que debemos acercarnos a Dios con humildad. Luego, notemos otro aspecto de esto en Jeremías 29. No está relacionado ahora con la humildad particularmente. Jeremías 29, versículo 13. En este caso particular, él está hablando a Judá, a los judíos que estaban en cautiverio, y les dice que después de un cierto tiempo Dios los visitaría de nuevo, y que ellos lo invocarían.
Versículo 12. Aquí habla específicamente a la nación de Judá, que estaba en cautiverio en ese momento. Pero este es un principio que aplica a todos nosotros. Que cuando busquemos a Dios y lo busquemos de todo corazón, Él nos oirá cuando le oremos. En otras palabras, no puedes acercarte a Dios en oración teniendo tu mente en otros asuntos. Necesitas acercarte a Dios dedicando tu tiempo y tu atención intensamente a Dios en esa oración. No una de esas oraciones de rutina, en las que repites algo de memoria, o recitas algo que has escuchado que es la oración de otra persona, o lees la oración de alguien más, o como hacen algunos orientales, que tienen una oración escrita en un molino de oración, y giran el molino y piensan que Dios los va a escuchar. O que vas a repetir palabras una y otra vez, y piensas que por tu mucha palabrería Dios te va a oír. No, tienes que acercarte a Dios en oración con todo tu corazón. No puedes tener tu mente o tu corazón divididos. Necesitas concentrar tu mente únicamente en lo que estás haciendo. Y por lo tanto, cuando venimos a Dios en oración, necesitamos deshacernos de todas las distracciones externas o de las cosas que nos preocupan, y cuando vamos a Dios en oración, buscarle con todo nuestro corazón. Y parece que, al menos presumo que es el caso con la mayoría de las personas, especialmente cuando empiezan a orar, quiero decir, cuando recién comienzan a entrar en el hábito de la oración a Dios. Parece que hay tantas cosas que interrumpen y tantas cosas que vienen a la mente, olvidé esto, mejor voy rápido y lo hago. Olvidé aquello, debo ir y hacerlo ahora mismo. Así que te arrodillas y, de repente, piensas, tengo que hacer esto. Te levantas y corres, luego vuelves y recuerdas otra cosa. Y ahí estás, corriendo de un lado a otro tratando de hacer cosas que quizás debiste haber atendido antes. Pues tu corazón no está realmente en Dios en tales circunstancias. Necesitamos buscar a Dios con todo nuestro corazón y sacar otras cosas de nuestra mente. Claro, algunas de estas cosas no son fáciles de hacer, pero me recuerda lo que los discípulos le dijeron a Jesús, y llegaremos a esto más adelante en este estudio, enséñanos a orar. Ahora, ¿por qué enséñanos? Porque es algo que no sabemos de manera natural. Es algo que tienes que aprender, que tienes que adquirir. No es como caerse de un tronco, por decirlo así. No es algo con lo que naciste de manera innata y que puedes hacer fácil y automáticamente. En este sentido de buscar a Dios y orarle con todo nuestro corazón, vayamos a Santiago 5. Este pasaje es un poco más familiar, supongo. Santiago 5, versículo 16. Justo antes había hablado de aquellos que estaban enfermos y de lo que debían hacer. Y continuando en el mismo tema, al final del versículo 16, solo leeré una parte, dice: La oración eficaz del justo puede mucho. Y pienso que, de manera opuesta, la oración ineficaz y sin fervor no logrará mucho. Probablemente nada. Así que, en realidad, está diciendo lo mismo que leímos en el Antiguo Testamento, buscar a Dios con todo el corazón, o sea, orar a Dios con una oración eficaz y fervorosa. Pero ahora, ¿qué significa orar con una oración eficaz y fervorosa? Creo que la traducción al inglés aquí no transmite completamente lo que Santiago tenía en mente cuando escribió esto. Veamos cada una de estas palabras. Primero, la palabra eficaz. La palabra eficaz aquí viene de un término griego, slos. Celoso. Supongo que lo pronunciaríamos así, y por supuesto tenemos en inglés una forma de esa misma palabra. Significa con celo, con ardor, con fervor en la mente. Así que está diciendo aquí, la oración celosa, la oración fervorosa. Ahora, tal vez eso repite la segunda palabra, fervorosa, que tampoco está bien traducida al inglés. Esa palabra fervorosa viene de otro término griego que también usamos en otra forma en inglés, energe, de donde viene energía. Significa activo o eficiente. Así que ahora está diciendo que, si quieres que Dios conteste tus oraciones, necesitas tener una oración celosa y con energía, con esfuerzo, con empeño. No se trata de una oración soñolienta.
como esas de ahora me acuesto a dormir. Y en medio de eso tal vez hasta te quedas dormido. ¿Piensas que Dios va a escuchar tu oración si estás medio dormido? ¿O si te quedas dormido orando? Ese no es el tipo de oración que Dios va a contestar. Quizás sea mejor tener ese tipo de oración que no tener ninguna, pero si quieres que tus oraciones sean respondidas, realmente tienes que poner tu corazón en ellas. Tienes que hacerlo con celo y con mucha energía. Sí, la oración eficaz y fervorosa del justo, volviendo al punto que mencioné antes, de que necesitamos obedecer a Dios, es la que logra mucho. Y Santiago sigue con un ejemplo, Elías. En la versión King James aparece como Elías, pero es simplemente la forma griega de Elías. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Era como tú y como yo. Tenía los mismos impulsos físicos en la dirección equivocada que nosotros tenemos. Y dice que oró fervientemente para que no lloviera. ¿Crees que fue una oración soñolienta? No. Puedes estar seguro de que realmente puso su corazón en esa oración. Fue una oración celosa, llena de energía. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Así que puso todo su corazón en esa oración, de lo contrario, Dios no la habría contestado. Y oró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Así que incluso un hombre como Elías tuvo que orar fervorosamente, con celo y con energía. Ahora bien, ¿por qué nuestras oraciones no son más así? ¿Por qué no oramos con esa clase de oración eficaz y fervorosa? Bueno, te daré mi opinión acerca de uno de los mayores problemas, porque Dios parece irreal para la mayoría de nosotros. Parece lejano, incluso después de que somos convertidos. Parece como si Él estuviera en otro mundo, y supongo que, literalmente, podríamos decir que sí, pero Dios nos parece lejano. Mientras que los problemas, el entorno, las circunstancias que nos rodean donde quiera que estemos, incluso ahí, en el suelo, en el sofá, en la silla o el banco, y las paredes y el techo, esos son muy reales, ¿no es cierto? Los vemos con nuestros ojos. Los sentimos con nuestras manos. Escuchamos cosas con nuestros oídos, etc. Y aquí estamos orando a Dios, y Dios no está físicamente en el cuarto. Dios a veces nos parece tan distante, y lo físico nos parece tan real. Pero, ¿te das cuenta de que las cosas que vemos a nuestro alrededor, las cosas físicas, las que nos parecen tan reales, esas cosas van a perecer? No van a durar mucho. Van a dejar de existir. Por otro lado, el Dios que parece tan irreal, tan lejano, tan nebuloso, Él ha vivido por siempre y vivirá para siempre. Ahora, a medida que crecemos espiritualmente, a medida que nos acercamos más a Dios en nuestra vida cristiana, Dios se vuelve más y más real para nosotros. Y entonces lo presente, lo físico, lo que nos rodea, se ve como realmente es, transitorio, temporal. No va a durar mucho. Se va a desgastar. Va a ser destruido. Va a terminar. Necesitamos más conciencia de ese gran Dios, y de que realmente hay un Dios, y de que Él realmente escucha nuestras oraciones sinceras. Necesitamos tener más conciencia de ese gran Dios en nuestras oraciones profundas. Necesitamos darnos cuenta de que cuando venimos a Dios en oración, estamos entrando en su santo templo. Y, en un sentido, hemos pedido audiencia, no con algún rey terrenal, o emperador, o presidente, o dignatario, sino con el Creador del universo. Hemos pedido audiencia y supuestamente estamos entrando en ese santo templo de Dios en el cielo, en indescriptible majestad y gloria como nunca hemos visto, en la presencia del Dios Todopoderoso, el Creador y gobernante de todo. Y quizás necesitamos pensar de esta manera antes incluso de orar. Darnos cuenta de que, cuando voy a Dios en oración, estoy yendo a su trono en el cielo, a un lugar fabuloso de indescriptible majestad y gran poder. Podríamos decir, la fuente de poder de todo el universo. Estamos yendo a su presencia. Y con suerte, eso debería mantenernos despiertos mientras oramos, al darnos cuenta de que estamos orando a ese gran Dios.
Ahora, si fuéramos a presentarnos ante algún dignatario o gobernante terrenal, estoy seguro de que estaríamos bien despiertos. Y estaríamos muy preocupados por cómo nos presentaríamos y las circunstancias en que nos presentáramos ante ese gran personaje. Pero deberíamos estar aún más preocupados cuando venimos a la presencia de Dios. Ahora, ¿cómo debemos entrar en la presencia de Dios? Vamos a Dios en oración y decimos, Dios, estoy teniendo muchos problemas. Este es el problema, aquel es el problema, me darás esto, me darás aquello. Y todo es negativo, todo es dame, 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 y así sucesivamente. ¿Es esa la manera en que debemos acercarnos a Dios? Algunas personas me dicen, bueno, no sé sobre qué orar. Y supongo que una de las razones por las que no saben sobre qué orar es porque se acercan a Dios con esa actitud. Una de queja, o simplemente de pedir cosas para sí mismos. Pero la oración es mucho más que eso. Ahora bien, ¿cómo deberíamos entrar en la presencia de Dios en oración? Vayamos a Filipenses 4, versículo 6. Dice, por nada estéis afanosos, y esta es una traducción algo deficiente en la versión King James. Lo que está diciendo es, no se preocupen por nada, sino que en todo, mediante oración y súplica. Está hablando aquí de oración y súplica, que es una oración intensa, con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Así que, si vas a ir a Dios y pedirle ciertas cosas, necesitas ir con acción de gracias. Entra en la presencia de Dios con gratitud. Y cuando te das cuenta de cuánto le debemos a Dios y cuánto ha hecho por nosotros, hay tanto por lo cual podemos dar gracias. En una transmisión reciente, el señor David Armstrong trató el tema del diezmo. Bueno, en realidad no empezó hablando del diezmo en sí, sino indirectamente. Pero decía que en realidad le debemos a Dios todo, y que todo nuestro ingreso es suyo. 10 décimos de nuestro ingreso le pertenecen a Dios. Porque Él es el que nos da el aire para respirar, lo que hace posible que vivamos. Y el alimento que tenemos, que hace posible nuestra vida. Él es quien ha creado todo el universo. Él es quien nos creó a nosotros, y puso en marcha todas las leyes, y así sucesivamente. Y por lo tanto, por medio de nuestra energía producimos cierto ingreso. Pero en realidad le pertenece a Dios. Porque toda energía, todo, en última instancia, viene de Dios. Y Dios solo requiere que le devolvamos el 10%, como explicó más adelante. En otras palabras, cuando reconoces que todo proviene de Dios, tenemos tanto por lo cual estar agradecidos. Así que debemos entrar en la presencia de Dios con agradecimiento. Ahora, me viene a la mente otro salmo que se relaciona claramente con esto. Vayamos al Salmo 100. En este caso, está hablando de entrar en el templo, pero el principio aplica sin importar cómo entremos en la presencia de Dios. En la antigüedad, entraban en su presencia en el templo. Nosotros entramos en la presencia de Dios, entre otras maneras, en oración. Salmo 100, empezando en el versículo 1, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid al Eterno con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que el Eterno es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos, pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Porque el Eterno es bueno. Para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Así que vemos que, si vamos a entrar en la presencia de Dios, necesitamos hacerlo no con quejas, reclamos y pensamientos negativos, ni con dame esto, dame aquello, sino entrar con acción de gracias, agradeciendo a Dios por todas las muchas cosas que ha hecho por nosotros, individual y colectivamente. Ahora, otro punto importante en nuestra oración, en nuestro acercarnos a Dios y cómo orar, es que debemos ir a Dios con fe, creyendo. Eso debería ser obvio, por supuesto, a partir de muchas escrituras, pero veamos 2 o 3 de ellas relacionadas con el tema de la fe. Hebreos 11, versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Si vamos a agradar a Dios,
tenemos que tener fe. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y cuando vamos a Dios en oración, nos estamos acercando a Dios, ¿no es cierto?, y que es galardonador de los que le buscan. No de aquel que busca a Dios solo en raras ocasiones, sino de quien lo busca diligentemente. Y si eres diligente, eso implica hacerlo de manera regular. Ahora vayamos a Marcos 11, versículo 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Si piensas que lo que pides a Dios Él no lo va a responder, entonces, por supuesto, no lo responderá. Todo lo que pidáis orando, y esta es parte de la oración, pedir aquellas cosas que deseas, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Así que vemos este principio: cuando pedimos a Dios algo, debemos creer que Dios va a responder esas peticiones. Y Él nos ha prometido ciertas cosas que hará, y como dije, veremos esto más adelante, particularmente en el Evangelio de Juan, sobre esas cosas que pedimos a Dios. Pero necesitamos pedir con fe, creyendo. Y eso nos lleva al tema de la fe, que es, por supuesto, otro tema en sí mismo. Así que tenemos que ir a Dios con fe, en fe. Ahora, otro punto que necesitamos entender es que debemos ser persistentes en la oración, debemos perseverar en ella. Notemos el libro de Lucas, capítulo 18, empezando en el versículo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y no desmayar. En otras palabras, no desistir, no rendirse. Los hombres deben orar siempre. No está diciendo aquí que solo en raras ocasiones o de vez en cuando, sino que debemos orar siempre, como una práctica regular, frecuente. Y para explicar esto, Jesús da la parábola de un juez en una ciudad, un juez que no temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. A esto se le llama a veces la parábola del juez injusto. Y en realidad está representando a Dios, no porque Dios sea injusto, sino que el principio aquí muestra cómo debería ser nuestra relación con Dios. Pero este hombre no temía a Dios, ni respetaba a nadie. Era como una ley en sí mismo, no tenía buena opinión de los demás, siempre miraba por encima del hombro a los demás, y no se preocupaba por la gente, ni siquiera temía a Dios. Quizás pensaba que no había Dios, no lo sé. Y había una viuda en esa ciudad. Y parece que, generalmente, las viudas no son muy bien recibidas por los jueces ni por mucha gente, y ella vino a él diciendo: hazme justicia contra mi adversario. Así que ella tenía un problema. Alguien se estaba aprovechando de ella, un adversario le hacía daño, y ella dice: hazme justicia contra mi adversario. Y aparentemente, la única manera en que podía obtener alivio era a través del juez. Y él no quiso por un tiempo. Y pensaba: bueno, aquí está esta viuda. No me importa ella. No me preocupa. Solo me preocupo de mí mismo. Pero después dijo dentro de sí: aunque no temo a Dios, ni respeto a hombre alguno. Aparentemente, él estaba bastante orgulloso de esto. Sin embargo, dijo: como esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote. Y así se dio cuenta de que ella volvería cada día, cada semana, cada mes, o lo que fuera, para molestarlo y fastidiarlo, y él no quería ser molestado. Entonces dijo: bueno, me encargaré de esto ahora mismo para que ya no venga más a incomodarme. Y el Señor dijo: oíd lo que dijo el juez injusto, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche, aunque tenga paciencia con ellos? Así que está diciendo: ¿no actuará Dios a su debido tiempo por aquellos de sus escogidos, de sus santos, que claman a él día y noche? No aquellos que claman una vez al año cuando están en problemas, sino aquellos que claman a él día y noche. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ahora, obviamente, esta viuda, con su insistencia, con su regreso una y otra vez, con su persistencia, tenía fe. Pero parece que hoy en el mundo no hay mucha fe. Así que, en este punto, necesitamos ser persistentes. Si Dios no responde a tu oración el primer día, entonces continúa.
Ora por lo mismo al día siguiente hasta que Dios responda tu oración. Ahora, continuando con otros puntos, ¿cómo orar? Pues podemos orar en privado. Hay diferentes maneras de orar. Podemos orar en privado, podemos orar en público. Tenemos oraciones públicas aquí. Tal vez podría decir semipúblicas, ya que son en los servicios de la iglesia, para la apertura y la clausura de los mismos. Pero, por supuesto, ese no es el tipo de oración que estoy enfatizando. Estoy hablando de la oración regular, diaria, que todos debemos tener, nuestro tiempo de oración con Dios. Y Mateo 6:6 nos dice cómo debemos hacer esto. Mateo 6, versículo 6, y en este capítulo hay bastante sobre el tema de la oración, y veremos más de esto en otro momento también, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. La palabra en público no está en la traducción moderna, pero obviamente, si Dios te va a recompensar, será en público, aunque aparentemente esa palabra no esté en el griego aquí. Pero el punto es que debes orar a Dios en privado. Ahí es donde debe estar la mayoría de nuestra oración. Ahora, esto es aparte de cualquier oración pública o cualquier oración en familia. Estos son temas diferentes que no estoy cubriendo. Ese tipo de oración puede ser apropiada dependiendo de la circunstancia. Las familias a menudo oran juntas, y estoy seguro de que todos ustedes han escuchado o leído el dicho, las familias que oran juntas permanecen unidas. Creo que ese es un buen principio. Y una familia puede orar junta, dirigida por el padre o el cabeza del hogar. Y tal vez algunos otros eligen no hacerlo. No hay un mandamiento específico al respecto, pero creo que puede ser algo muy bueno que las familias oren juntas. Pero ese no es el tipo de oración que estoy enfatizando ni de la que estoy hablando en este sermón. Así que debemos orar en privado. Cuando hablo de orar, me refiero a la oración diaria, regular, donde vamos a Dios en privado y le oramos a Él, solos. Ahora, puede haber una ocasión en que esto sea imposible. Cuando las personas viajan, tal vez no tengan la oportunidad de orar en privado. Quizá tengan que orar mientras su esposo o su esposa están en la misma habitación. Y en tal caso, aún puede hacerse, en cuanto a eso se refiere. Es necesario. Pero lo normal es orar separados, en privado, a solas, en el lugar que sea, un aposento, el baño, un dormitorio, la sala, el garaje, o donde sea. Y cada uno de nosotros tiene que encontrar un lugar donde pueda cerrar la puerta y aislarse del resto del mundo mientras se dirige a Dios en oración. Y ese es el tipo de oración del que estoy hablando en general. Ahora, lo siguiente que quiero cubrir son las posiciones de oración. ¿Cómo oramos a Dios? ¿Cuál es la postura usual, normal, que tenemos cuando vamos a Dios en oración? Pues, obviamente, la de arrodillarse. La posición usual es la de rodillas, y encontrarás muchos ejemplos de eso en la Biblia. Y si quisiera tomar el tiempo, podría mostrar varios, probablemente docenas, de hecho estoy seguro que docenas de lugares en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y, por cierto, los tengo todos listados en una de las ayudas que tengo en casa, los lugares, las posiciones de oración. Arrodillarse es una posición. Postrarse es otra. Estar de pie es otra. Y aún mostraré otra más que leeremos un poco más adelante y que podría ser algo sorprendente. Se puede orar en casi cualquier posición en cuanto a eso. Pero la rutina normal de oración es de rodillas, sobre las dos rodillas. Dicen, la Biblia no dice esto, pero dicen, que es apropiado arrodillarse con una rodilla delante de un rey, pero con ambas rodillas cuando vienes delante de Dios. Ahora, si eso es correcto o no, no lo sé. Eso no es lo importante. No sé si es correcto de una manera u otra. Supongo que no estaría mal, en cuanto a eso se refiere, pero cuando vamos a Dios en oración, tenemos que hacerlo de rodillas, con ambas rodillas. Pero quizá algunas personas no pueden arrodillarse en ambas rodillas, tal vez por enfermedades o limitaciones físicas. No pueden hacerlo.
Bueno, Dios entiende eso, y hay otras posiciones de oración que pueden ser igualmente efectivas. Otra posición es la postración, que es una forma de arrodillarse en la que te inclinas y tocas el suelo con la cabeza, o inclinas tu rostro hasta el piso, lo cual, creo, es la forma común en que oran los musulmanes. Luego mencioné la posición de pie, y también hay muchos ejemplos de eso en la Biblia. Puedes orar a Dios en cualquier posición, especialmente en una emergencia. La oración normal, sin embargo, es de rodillas. Pero en una emergencia, no importa dónde estés. Recuerdo aquí una historia que el señor Dean Blackwell ha mencionado en varias ocasiones. Hubo un hombre que cayó en un pozo cavado. Cayó de cabeza. Y en la caída, de alguna manera, su pie quedó atrapado en una saliente. Y ahí estaba, colgando boca abajo de un pie en el pozo. Ahora, ¿qué harías en tal circunstancia? Pues probablemente lo mismo que este hombre, orar. ¿Y por qué oró? Bueno, oró para ser librado de esa terrible situación. Porque tal vez nadie iba a pasar por ahí. Podría incluso morir antes de que alguien lo encontrara allí en ese pozo. Y así oró para que Dios lo librara. Y Dios envió a alguien, y un hombre lo encontró y lo sacó. Ahora, la moraleja de esto es que puedes orar incluso boca abajo en un pozo. Claro, ese no es el lugar ni la manera normal o deseable de orar. Pero puedes orar en cualquier lugar y en cualquier momento. Ahora, en el tema de la oración, como lo he estado cubriendo aquí, he estado hablando principalmente de la oración regular, quizá podría llamarla oración formal, y no sé si esa sea exactamente la palabra correcta, pero me refiero a la oración rutinaria, diaria. No estoy incluyendo ni discutiendo en particular las muchas oraciones cortas que una persona pueda hacer. Podemos estar en una actitud de oración en todo momento, mientras realizamos nuestras actividades diarias. Pero no estoy hablando de ese tipo de oración. Cuando hablamos de orar a Dios, no es necesariamente de ese tipo de oración de la que estamos hablando. Cuando alguien no ha estado orando por mucho tiempo, hablamos de personas que no han estado orando de rodillas en un lugar privado delante de Dios. Quiero volver a otro ejemplo de oración. Estaba hablando de la postura de oración. Pero hay un ejemplo en Primera de Crónicas 17. En ese capítulo encontramos que David decidió que quería construir una casa para Dios. Empecemos en el versículo 1. Aconteció que, morando David en su casa, dijo a Natán, el profeta, He aquí, yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto del Eterno está debajo de cortinas, o en una tienda. Entonces Natán dijo a David, Haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. En otras palabras, él decía, Lo que quiero hacer es construir un templo para Dios. Y Natán, el profeta de Dios, le dijo, Muy bien, adelante, haz lo que tengas en mente. Y aconteció que esa misma noche vino palabra del Eterno a Natán, diciendo, Ve y di a mi siervo David, así dice el Eterno, tú no me edificarás casa en la cual habite. Y luego menciona aquí por qué, pero dice, en lugar de que tú me construyas una casa, yo te construiré una casa a ti. Eso lo notarás al final del versículo 10. Y en el versículo 11 sigue explicando cómo Dios iba a establecer el reino a través de los descendientes de David. En el versículo 12, hablando de su hijo, que resultó ser Salomón, él me edificará una casa, y yo afirmaré su trono para siempre. Y hace aquí algunas otras promesas además de esto. Y en el versículo 14, y lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Hablando del trono de David a través de Salomón. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Entonces David vino y se sentó delante del Eterno y dijo, ¿Quién soy yo, oh Señor Dios, y qué es mi casa, para que me hayas traído hasta aquí? Y aun esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues también has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano, y me has mirado como a un hombre excelso, oh Eterno Dios. ¿Qué más puede añadir David hablando contigo para glorificar a tu siervo? Tú conoces a tu siervo.
Y luego menciona en el versículo 25 cómo él estaba orando delante de Dios. Así que aquí vemos una ocasión en la que David se sentó delante de Dios y oró. Ahora, esa no era su posición normal de oración. Y vemos más de eso en otros lugares. Pero en esta ocasión particular él se sentó delante de Dios. ¿Por qué? No lo sé. Pero esta fue una oración muy importante y una ocasión muy importante en la vida de David. Muy bien, ahora hemos estado hablando un poco acerca de cómo deberíamos orar, de la actitud que deberíamos tener, de algunas cosas que debemos hacer en cuanto al lugar y la posición, y así sucesivamente. Veremos más sobre esto más adelante. Pero lo siguiente es, ¿sobre qué deberíamos orar? Y cuando primero escribí mis notas aquí, puse, ¿por qué deberíamos orar? Y después de un tiempo me di cuenta de que esa no era la expresión correcta. ¿Por qué deberíamos orar? Creo que es mejor preguntar, ¿sobre qué deberíamos orar? Cuando pensamos en orar por algo, pensamos en ello como pedir. Pero la oración no es solo pedir muchas cosas a Dios, ya sabes, pedirle un montón de cosas. Podemos pedir a Dios algunas cosas, pero esa no es la parte principal de la oración, al menos cuando pedimos cosas para nosotros mismos. En otras palabras, ¿es la oración la oportunidad de ir a Dios con la lista de quiero esto, dame aquello? Por supuesto que no. Y la gente con este concepto de la oración, que solo consiste en pedir muchas cosas a Dios, son ignorantes y de visión corta respecto al propósito de la oración y lo que deberíamos estar haciendo en ella. Ahora, si hay un momento para pedir, ¿pero qué debemos pedir? ¿Cuándo vas a Dios a pedir? ¿Qué vas a pedir? Bien, el enfoque general está dado en lo que se llama la oración del Señor. Todos ustedes han oído hablar de la oración del Señor. Es casi tan famosa, supongo, como ahora me acuesto a dormir. Pero, por supuesto, la oración de Dios no está en la misma categoría que esa. Ahora, en realidad, la verdadera oración del Señor es la oración que Él hizo, y la encontrarás principalmente en Juan 17, y también en algunos de los capítulos siguientes. Esa fue su oración. Pero lo que comúnmente se llama la oración del Señor realmente es la enseñanza de Jesús sobre cómo orar, y sobre qué orar. Ahora, si quisieras más información sobre esto, hemos tenido artículos en la revista The Plain Truth sobre este tema. En enero de 1963 hubo un artículo en la página 23 sobre el tema de la oración del Señor. Vayamos a Mateo 6. También está en otros evangelios, y de vez en cuando podría referirme a las otras versiones, donde las palabras son ligeramente diferentes y que añaden un poco a nuestra comprensión de ello. Mateo 6. Ya vimos un poco sobre esto en el versículo 6, acerca de orar entrando en tu aposento. Ahora retomemos en el versículo 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No vamos a Dios en oración para repetir una frase, o una oración, o un versículo una y otra vez. Eso me recuerda otra vez a los molinos de oración de algunos orientales, donde escriben oraciones en una rueda, y luego hacen girar la rueda, y piensan que Dios los va a oír porque se repite tanto. Y hay personas que incluso repiten esta llamada oración del Señor una y otra vez. Y sin embargo, justo en el mismo lugar donde se encuentra, dice: no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que serán oídos por su mucha palabrería. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Ahora, Dios ya sabe lo que necesitas, entonces, ¿por qué pedir? Porque Él no promete darte nada a menos que primero lo pidas. Veremos más de eso más adelante también. Vosotros, pues, oraréis así. Ahora aquí nos dice que no repitamos estas palabras una y otra vez, sino que de esta manera debemos orar, en este estilo, siguiendo este modelo. Lo que esto es no es una oración que debamos repetir palabra por palabra, sino que nos dice el tipo de cosas por las que debemos orar, de que debemos hablar en la oración. Así que venimos a Dios y decimos: Padre nuestro.
No dices mi Padre. Dices Padre nuestro, reconociendo que hay muchos otros hijos que también se acercan a Dios en oración, que no estamos solos en esto, sino que hay muchos otros. Otro punto que podríamos enfatizar aquí es que dirigimos nuestra oración al Padre, no al Hijo, Jesucristo. Encontramos uno o dos ejemplos en los que se hicieron oraciones dirigidas a Jesucristo en alguna ocasión, pero normalmente nuestra oración es a Dios el Padre, y en el nombre o por la autoridad de Jesucristo, como nos muestran otras escrituras. Así que oramos al Padre nuestro, que es, por supuesto, la fuente de toda vida, de todas nuestras necesidades, de todo. Luego dice, que estás en los cielos. Esto nos muestra dónde está Dios. Él está en los cielos, la capital del universo. Es el que tiene, podríamos decir, el control de todo el universo, el que tiene todo el poder en el trono de Dios el Padre, con Jesucristo sentado a su diestra. Imaginen, aquí estamos entrando en la misma presencia de Dios. No solo está Jesucristo allí y el Padre, sino que hay 24 ancianos, descritos en Apocalipsis, y también hay querubines, al menos 4 son mencionados, hay serafines, y millones de ángeles santos en ese templo de Dios en el cielo. Lo encontramos descrito con más detalle en Apocalipsis 1, Apocalipsis 21, Ezequiel 1, y otros lugares, que nos dan un vistazo de lo que es la presencia de Dios. Y aquí venimos ahora a la presencia de Dios teniendo una audiencia privada y en conversación personal con ese gran Dios. ¿No es increíble que Dios nos permita venir a Él y entrar en su presencia? Y sin embargo, de hecho, no solo nos ha dado ese permiso, sino que hemos sido ordenados a venir a Dios en oración. Y piensen en esto, si fueras a tener una audiencia privada con un gobernante terrenal o algún personaje importante, lo más probable es que él hiciera la mayor parte de la conversación. Pero en este caso, vienes a la presencia de Dios, el ser más grande en todo el universo, y tú haces toda la conversación. Tal vez nunca lo habías pensado de esa manera antes. Así que venimos al Padre nuestro, que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahora, esta es la primera cosa sobre la cual orar, santificado sea tu nombre. ¿Por qué debe ser santificado el nombre de Dios? ¿Por quién es Él? Por su grandeza, por su poder, por su autoridad, por su majestad y su gloria, y así sucesivamente. Queremos santificar el nombre de Dios, pero no solo nosotros debemos santificarlo, sino que deseamos que todos lo santifiquen. Y estamos orando aquí no solo que yo santifique tu nombre, Dios, sino que también todos los hermanos en la iglesia de Dios lo santifiquen. Y aunque el mundo no te conoce ahora, muy pronto lo hará, y entonces todos santificarán tu nombre. Estamos orando para que Dios nos ayude a nosotros y, a su debido tiempo, a todo el mundo a aprender a reverenciar a Dios y su nombre. Que su nombre sea considerado con gran respeto. Que su nombre sea usado correctamente. Que su nombre sea santo y sagrado, en lugar de profanado, como lo es en el mundo de hoy. Ahora, algunos, por supuesto, piensan que Dios solo tiene un nombre, y casi hacen de eso toda una religión. Y creen que debemos orar usando ese nombre en particular y referirnos a Él con ese nombre, hablo especialmente de Yahweh. Y piensan que ese es el único nombre que Dios tiene. Pues bien, Dios tiene muchos nombres. La gente piensa que Dios solo puede tener un nombre. Ahora, quizá tú tengas 3 nombres o 4, y algunas personas ilustres, tienen 5, 6, 7 u 8 nombres, supongo. Bueno, Dios también puede tener más de un nombre. Dios tiene muchos nombres. Yahweh es solo un nombre. Ahora, si alguien viniera y te preguntara, ¿cuál es tu nombre?, podrías dar todos tus 3 o 4 o 2, los que tengas. Y no piensas en eso como en plural, aunque lo sea. Es tu nombre. Es individual para ti. Pues si tú puedes tener 2 o 3 o 4 nombres, entonces Dios también debería poder tener más de un nombre, y aún así considerarse en singular. Y hay muchísimos nombres de Dios en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, algunos escritos en hebreo, otros en griego, otros en arameo. No tenemos que referirnos a Dios solo por el nombre hebreo,
o por el griego, o por el arameo. Podemos usar el idioma en el que hablamos para referirnos al nombre de Dios. Así que podemos orar a Dios, para comenzar, que nosotros y otros santifiquemos su nombre. En segundo lugar, venga tu reino. La siguiente cosa por la que debemos orar, y veremos un poco más adelante que esta es una oración diaria. Tal vez debamos mirar el versículo 11, danos hoy nuestro pan de cada día, ¿no implica eso que es una oración diaria? Si dejas pasar varios días, ¿qué vas a hacer entre tanto? No vas a decir, bueno, Dios, dame mi comida para la próxima semana, y dentro de una semana volveré a orar a ti otra vez. No. Creo que es muy obvio que habla de una oración diaria, del tipo de cosas que deberíamos estar orando cada día. Y la segunda cosa, después de pedir y orar que el nombre de Dios sea santificado, es orar que su reino venga. Cuando miramos alrededor del mundo hoy, cuando leemos los periódicos, cuando vemos las noticias en televisión, cuando revisamos las revistas de noticias y vemos lo que ocurre en el mundo, y cuando vemos personalmente lo que pasa, ciertamente el mundo está en un desastre terrible. Parece que los problemas no tienen fin, porque, claro, este es el mundo de Satanás. Satanás ha engañado a todo el mundo. Ha engañado al mundo con todo tipo de religiones falsas, violencia, asesinato, suicidio, todo tipo de crimen y corrupción, sobornos en el gobierno y en todos los ámbitos, enfermedad, miseria, confusión, contaminación, y podría seguir enumerando los males de este mundo. Y al ver estas cosas, y al ver a la gente que sufre, los que están en dolor o en angustia mental o emocional, ¿no podemos orar con entusiasmo que venga el reino de Dios? ¿Con gran celo que venga el reino de Dios? ¿Orar por un cambio en este mundo presente y malvado? ¿Orar por el maravilloso mundo de mañana? ¿Orar que Dios nos conceda inmortalidad? O tal vez no te preocupe eso. Tal vez pienses que vas a vivir para siempre en la carne. Bueno, si vivimos un poco más o envejecemos un poco más, creo que podemos orar más fervientemente por eso, que Dios conceda inmortalidad a nosotros, a sus santos. Y esa, por supuesto, es una de las promesas que Él nos ha dado, que nos dará inmortalidad. Y entonces ya no sufriremos más, ya no tendremos dolor, ya no estaremos enfermos. Vamos a tener salud vibrante, con gran poder y autoridad por toda la eternidad y sin más debilidades de la carne. ¿No podemos orar con entusiasmo que venga ese reino, para que recibamos ese gran e increíble potencial humano del que habla el señor Armstrong? Que podamos nacer como hijos en el reino de Dios, que podamos reinar con los santos en la tierra. Debemos ser capaces de orar por esto con gran entusiasmo, y debemos orar por ello cada día. Y parece que, mientras el mundo se vuelve peor y peor, deberíamos poder orar con más entusiasmo, con más celo, con más energía, que venga el reino de Dios y que venga pronto. Y parece que, en algunos aspectos, sabes, mañana es demasiado tarde, desearías que el reino de Dios viniera hoy. Pero sabemos por las profecías que faltan aún algunos años. No sabemos cuántos años, pero al menos habrá un número mínimo de años antes de que las profecías mínimas puedan cumplirse. Así que pienso que podemos orar para que Dios venga en el momento más temprano posible, que intervenga rápidamente en los asuntos del mundo, establezca su reino y ate a Satanás para que ya no engañe más a la gente del mundo ni cause toda la miseria y los problemas humanos que tenemos. Ahora, también podemos orar para que la proclamación de que este reino va a venir pronto sea predicada al mundo como testimonio a todas las naciones, para que entonces venga el fin. Así que también podemos orar un poco por esta obra, que tenga éxito en proclamar estas cosas tan importantes al mundo. Ahora bien, cuando te detienes a pensar en esto, acerca del Padre, primero que nosotros y otros santifiquemos su nombre, y que venga su reino. Me parece que eso ya nos tomaría bastante tiempo para orar sobre esas cosas todos los días. Y aún así, apenas hemos comenzado con las cosas por las que podemos orar. Estas son solo dos de las principales cosas por las que podemos orar al acercarnos a Dios en nuestra oración diaria. Y sin embargo, algunos dicen, bueno, ¿sobre qué puedo orar? Oro un minuto,
o 2 minutos, o 5 minutos, oro por el bienestar de mi familia, y no sé sobre qué más orar. Bueno, espero estar dándote aquí una idea de muchas cosas por las que puedes orar. Y no solo muchas cosas por las que puedes orar, sino por las que debes orar. Esto aparte de las cosas que ya mencioné sobre dar gracias a Dios. Y cuando empiezas tu oración, puedes dar muchas gracias a Dios y luego orar sobre estas diversas cosas. Así que, si no tienes suficiente sobre qué orar, ciertamente eres muy corto de vista y no has entendido las muchas cosas que la Biblia nos dice sobre la oración y sobre lo que podemos estar orando. Y si todavía no tienes suficiente sobre qué orar, espero que en un par de semanas te dé muchas más cosas por las cuales orar.